Esto es Indeseables, poesía itinerante en podcast. En el podcast de hoy vamos a recibir con mucho placer a 3 personas que trabajan desde centros, casas culturales y proyectos culturales que han ido también en transformación para charlar acerca de esto, de la espacialidad, de cómo es tener una casa cultural en Mendoza, desafíos y demás. Presentamos con nosotros, está Bianca Pereira, música, cantautora, gestora cultural del espacio Casa Octubre. Hola Bianca. Hola. Está también Eric Moreno, de La Colombina, espacio cultural, físico, proyecto también artístico, actor. Y tenemos a Santiago Algoberro, poeta, también trabajador de la Asamblea de Trabajadores de la Literatura y gestor en Casa Canal Madriguera. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, como decía Melissa, este es un tema bien interesante para hablar hoy. Charlábamos antes de empezar la grabación de las ganas desde hace tiempo de hacer este podcast. Y bueno, por ejemplo, la idea es charlar hoy uno de los temas centrales de algo obvio. ¿Por qué son necesarios estos espacios? ¿Cuál sería la necesidad de estos espacios? Y, por ejemplo, la relación también con el Estado, ¿no? Pero podemos empezar por el principio, eso que parece tan obvio, pero bueno, estamos en un momento en el que parece también, venimos de unas semanas en las que parece que hay que explicar lo obvio. Ajá. Entonces, bueno, por ahí empecemos por ese lado, ¿no? Claro. No sé quién quiere ¿Por qué son arrancar. necesarios? ¿Qué rol cumplen, no? Sí, yo creo que eso, como está tomando cada vez más relevancia el lugar donde suceden estos hechos artísticos y la potencia, digamos, también que tiene transformadora. Un poco, hace un par de semanas nos venimos encontrando con algunos espacios culturales en una asamblea de gestión cultural que también ahí nos trae, por lo menos personalmente me ha tenido muy pensativa y repensando el rol que tiene Casa Octubre, que funciona desde marzo del 2021 por temporadas y con el tiempo he ido viendo distintos roles que he ido ocupando y distintas necesidades que ha ido satisfaciendo. El principal es, bueno, los lugares por donde circula la cultura no hegemónica, la contracultura, lo under, lo emergente, que por ahí eso es una gran característica del espacio. Si bien hemos recibido a múltiples artistas, tanto locales como viajeros y viajeras, una de las principales necesidades es tener un lugar, un espacio físico, un público, un espacio donde sea posible desarrollar ese hecho artístico y bueno, ahí a partir de eso es ir haciendo un análisis, bueno, cuáles son los otros lugares donde tocamos, ¿no? Por diferencia, pensar que por ahí si no son espacios culturales son bares, espacios privados, digamos, que tienen un fin y que sobre todo el fin es ganar dinero, digamos, con ese negocio que se lleva sobre todo hacia la gastronomía y el consumo de alcohol, sobre todo. Pero bueno, que son pocos, si bien con todas sus características son pocos, y la otra parte es la cuestión estatal o las salas más que maneja el Estado, que bueno, también son bastante inaccesibles para personas que están empezando, digamos, o no tienen un gran currículum o no tienen un denotado ahí como, bueno, conocimiento de cómo acceder a esos espacios. Más que un buen currículum, muchas veces no saber hacer el lobby. Uh-huh. Exactamente. Puedes tener un curriculazo, una experiencia, y no saber llegar a la persona en el momento apropiado, no tener el teléfono celular preciso y te quedas fuera de la persona indicada. Exactamente. Ajá, también. Tal cual. Sí. Bueno, como me presentó Mary, yo soy Eric. Nosotros teníamos un espacio físico que se llamaba Centro Cultural La Colombina y en Godoy Cruz. Bueno, por razones post-pandémicas que tienen que ver con lo económico, tuvimos que cerrar el lugar, pero bueno, de alguna manera seguimos funcionando, haciendo producciones.
es sumamente importante lo que vos decís, que es la necesidad de tener un espacio, porque bueno, de ahí es donde es como el núcleo de todo lo que va a surgir en el entorno. Para mí los centros culturales, las casas culturales, los espacios alternativos a la cultura hegemónica, a la cultura más tradicional, tiene que ver con algo que descuidó justamente el Estado. Entonces de ahí aparecen las cuestiones más alternativas, porque son los espacios que atienden otras necesidades, que no solo es hoy por hoy las selfies de haber ido a un concierto o haber ido a una sala de teatro oficial, a ver tanto a tal artista y haber pagado tanto por haber accedido a la primera fila. Entonces todos los espacios alternativos surgieron y sostenemos y van a seguir surgiendo y los vamos a seguir sosteniendo porque atendemos otra necesidad que tiene el 90% de la sociedad, o al menos así nosotros lo entendemos, y es nuestra lucha y nuestra bandera de alguna manera. Bueno, Santiago ahí también como para que se distinga, coincido bastante con los compas. Existe una necesidad real, por fortuna y a la vez por desgracia, podría decir. Hay una gran población de personas que requieren de espacio y buscan dónde poder desarrollarse como artistas. Y también hay un gran público ávido de poder obtener, digamos, ese producto no en términos capitalistas, entiéndase, como el hecho artístico, como bien decía recién. Exactamente. Todas las puestas en escena hay una producción. Exactamente. Y bueno, para mí nunca sobran los espacios, siempre es necesario, digamos, que haya una diversidad, sobre todo para lo diversa que es la propuesta artística en general, sea por una cuestión de disciplina artística o por una cuestión política, inclusive de cuáles son las posiciones. Como decía Bian, hay una linda movida en la cual se están reuniendo productores, gestores y gestoras de distintos espacios, y conocernos, vernos las caras y apañarnos es algo importante. Creo que es sumamente necesario precisamente para suplir esta necesidad de espacio, y como bien decía también es una respuesta a la aridez que existe, creo, en términos de propuesta de parte de lo estatal, ¿no? No están cumpliendo, no están dando el espacio necesario. Sin ir más lejos, Mary mencionaba recién, bueno, soy parte de una de las tantas asambleas que existen de artistas que se tienen que agrupar para reclamar un montón de cosas, que creo que por fortuna no se reduce exclusivamente a la agrupación en términos de protesta y de reclamos, sino que también esto genera espacios se amplían las redes en las cuales se pueden conocer entre sí los artistas y los gestores en general, para poder promover todo esto, vernos las caras entre todos, ir formando, digamos, una gran masa de personas que aporten a todo esto. Son sumamente necesarios. De hecho, la razón por la que con Guada, mi hermana, que ahora no está acá, pero somos es con quien más o menos llevamos el espacio del canal La Madriguera, lo llevamos primero porque tenemos la fortuna de tener una casa que podemos poner a disposición, y segundo porque a mí particularmente ha sido de los espacios en los que como consumidor de arte me he sentido más cómodo que en ningún otro lugar para consumir precisamente las distintas propuestas. Yo quiero retomar tres cosas que dijeron, de cada uno a su turno. Vos hablaste de un público, por lo tanto ya quedó sobre la mesa que público existe. Vos hablaste de necesidades, que sus espacios cubren alguna necesidad, y vos hablaste de diversidad. Entonces la idea, la pregunta sería, ¿cómo es ese público entonces? Porque también hablábamos de eso cuando estábamos charlando acerca del podcast y nos preguntábamos, ¿hay público extendido en Mendoza para estos espacios? ¿Cómo es ese público? ¿Cómo es la relación con ese público? Y por ahí particularmente las casas culturales y las casas de dirección por privado, que es un poco también uno de los puntos en común de esta asamblea,
van tomando otras características esos públicos, porque ya de por sí no tener una dirección pública accesible a cualquier persona que busque y googlee la casa, eso ya resta, digamos, personas a las que se les podría llegar, digamos, esa información o esa propuesta, digamos. Y de eso hay un porcentaje de personas que nunca van a pedir la dirección, y hay un porcentaje que van a pedir la dirección, y hay un porcentaje que tal vez ya circula por otras casas, entonces ya está más acostumbrado a solicitar primero, o sea, como ese punto de llegada, ¿no? Esa dinámica. Esa dinámica, ¿no? De, bueno, tengo que escribir y se va construyendo esa red también, ¿no? De bueno, voy, reservo, me pasas la dirección, ¿no? Y bueno, también creo que tiene que ver con la oferta, poder sostener, digamos, como una oferta cultural, digamos, como consolidada, que es un poco lo que hemos charlado también en las asambleas, de cómo se vuelve a reconstruir esta escena, digamos, que se desarma y se vuelve a construir, se desarma y se vuelve a construir, y que hoy por hoy este es el panorama que tenemos, digamos, muchos espacios de dirección por privado, que va fluctuando mucho, porque no abren todos los días, o sea, por lo menos en Casa Octubre, los espacios, digamos, en los que hacemos los eventos son los días sábados a las 20 horas. Ese es el de 20 a 23:30, 24 es el margen de horario, digamos, en donde hacemos eventos, música en vivo, teatro, lectura. Pero no son todos los sábados, entonces, bueno, construir público con una continuidad que va dependiendo de por ahí las agendas y las gridas, que son fluctuantes también, porque al ser espacios privados donde convivimos, y donde realizamos nuestras actividades cotidianas y que son puestas, digamos, ahí a la apertura y la construcción y como la apuesta, ¿no? de bueno, abrir el espacio y que es un pedazo de tierra donde poner una semilla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un público mutante, también depende de los artistas que llegan, por lo menos en la forma, digamos, de construir los eventos. En Casa Octubre es a través de convocatorias. Ahora hace poquito cerramos una y estamos ahí en proceso de empezar ahí esta temporada que arrancó hace poquito. Y bueno, ¿no? Es también recibir propuestas de artistas que tal vez no tienen un público. Hay artistas que sí, hay artistas que construimos la fecha, la coproducimos y llevan su gente y explota la casa, y hay artistas donde no ha ido nadie. Y convivir, digamos, con esas frustraciones y con eso, y digo, todos los eventos se preparan igual, pero un poco lo que se viene, digamos, como también hablando en las asambleas, y que yo también lo vengo, digamos, haciendo en el espacio, es, bueno, cómo se construye el público que llegó, ¿no? Cómo se construye con ese público que llegó y se le cuenta, bueno, esto es un espacio, es una casa, es familiar, es de amigos, es de colegas, digamos, es de personas que van y construyen, digamos, en ese espacio. Al principio nosotros no teníamos ni sonido, ahora tenemos un sonido mínimo, ¿no? Los artistas que iban tenían que llevar su sonido o alquilábamos uno, veíamos, ¿no? Y al mismo tiempo intentar mantener y de construir el valor de la entrada, que también eso construye el público. Bueno, tener precios populares, y al mismo tiempo sabemos que con una entrada ahora el mínimo, digamos, o lo que pensamos son 600, 700, 800 pesos, y eso no cubre, digamos, los gastos de una producción. Y a veces, nada, yo también soy artista y también he ido a tocar espacio, y eso es como, bueno, ir a tocar realmente por un dinero muy es poco, digamos, lo que queda, y es muy fluctuante. Entonces yo creo que es un desafío también de ir haciendo un registro de las experiencias, decir, bueno, ir como siendo consciente de cómo se va construyendo ese hacer, y cómo se va acercando el público, cómo llega, cómo es el boca en boca, qué clase de público. Nosotros en un momento también tenemos talleres, y en una oportunidad convocamos, y bueno, los talleres tal vez eran bastante más básicos y no respondían al público que tal vez llegaba a la casa, que tal vez eran más artistas, que tal vez eran más personas que ya estaban inmersas en el ambiente y no estaban tan ajenas como, no sé, un curso de guitarra inicial, por ejemplo.
o que tal vez estaba esa oferta en una escuela artística. Entonces, como bueno, han sido todos aprendizajes que por lo menos ha ido mostrando el camino y de dónde va llegando ese público y cómo se va generando esa comunidad. Sí, coincido en varias cosas, sobre todo pienso en que también, todo esto a mí me hace pensar en el hecho de que para mí el público también es parte esencial del cómo van a salir las cosas en las distintas casas. Sobre todo el hecho también de plantear la parte formativa, como decís, de los talleres como parte de la propuesta cultural. Y bueno, respecto al tema diversidad, eso se va construyendo con el paso del tiempo. Depende siempre de cómo vayan sucediéndose las cosas. El asunto también del cómo se hablaba, se discutía. Yo creo que es un poco fuerte de hablar de educar al público, pero también existe... la formación de audiencia. Existe exactamente. De otra forma, pero Es un modo más elegante, pero... Justamente sí. quería... Todos han hablado sin puntualizarlo de esa manera, porque vos al principio, Bianca, hablaste de que los lugares culturales, en estos momentos el Estado pareciera que pone todos el apoyo cuando se trata de vino, de esto, entretención, postal turística, y todos han hablado de cómo llega al público, formación de audiencia, justamente, qué es lo que... no se trata solamente de que vos le das y ofreces a la gente lo que se supone que necesita, ¿viste? Que hablamos de las necesidades. Ajá. Y qué importante es eso, cómo se plantean los objetivos, ¿no? Cuando ustedes hablan son espacios culturales para el hacer cultura, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco? Vos contrastabas ahí cómo funciona un restaurante, un bar, ¿no? Y un centro eso cultural. Fue una de las cosas más yo importantes. creo que eso es crucial. Sobre todo apuestan a la cultura local, ¿no? No te te bajan una fecha porque viene una banda de Buenos Aires. La bajada de línea que creo que hay desde el Estado, sobre todo con el hecho de que cultura y turismo estén juntos. Sí. Ahí creo que hay algo sobre, por lo menos desde nuestro espacio, y creo que probablemente coincidan acá los compas, es no supeditar a una propuesta turística o gastronómica meramente lo cultural, el hecho artístico, porque ahí está, bueno, también una de las cosas que a mí particularmente me resulta más compleja es la monetización del trabajo artístico y de producción. Comúnmente, si no salimos en números rojos, salimos sin ganar nada. Estamos hablando, como decía recién Bianca, uno siempre busca que los precios sean populares, pero estamos hablando de 600, 700 pesos cuando en cualquier lugar la entrada más barata está a 1.500, 2.000. Que sigue siendo barato. Que sigue siendo barato, sí. O sea, obviamente depende del poder adquisitivo de cada quien. Desde el Está punto de vista desfasado. de quién consume, estoy hablando de lo que implica la producción. Exactamente. Porque quienes conocemos tu espacio, Sí. Eric, que gestionó el espacio físico de La Colombina. La Colombina sigue existiendo y eso es justamente algo muy loable. La gente cree que desapareció el Centro Cultural La Colombina y no hay más nada, y eso no es así. No es así. Nosotros, bueno, de hecho seguimos trabajando en pos de volver a concretar el espacio, pero bueno, por un montón de motivos, bueno, que nos atraviesan a todos, que tiene que ver con los aumentos, la imposibilidad que tenemos a acceder a un espacio físico. Pero me encanta la charla, me parece que hay como un montón de cosas que están buenas. Yo creo que, o por lo menos desde nuestra experiencia, creo que los espacios culturales vienen a cubrir, vuelvo a insistir, ¿no? Sí. Cubrimos una ausencia del Estado, ¿no? Sí. Digo, si todos el alumnado que va a las escuelas privadas y semiprivadas fuesen a las de gestión puramente estatal, no explotaría el sistema. Si toda la gente que se hace atender en los sanatorios privados a través de prepaga fuesen al sistema público, explotaría el sistema público de salud. Entonces digo, si todas las personas que nosotros capitalizamos en el barrio, en estos artistas que vos nombrabas, ya sean los consolidados, los emergentes, que bueno, ¿qué pasa? La incertidumbre de que hiciste un montón de laburo y no sabes si van 2, 3 o te explota el espacio. Si toda esa gente
todos esos artistas, vamos a pedir fechas a lugares oficiales, explotarían los espacios. Y yo sí creo que también hay una, más allá de que turismo y culturas estén juntos, yo pienso, y yo no hace muchos años que vivo en Mendoza, yo hace 14 años que vivo en Mendoza, yo viví épocas en las que estaban separados y tampoco había mucha cosa. Entonces digo, no pasa por si está junto o está por separado, pasa quién está en la cabeza y qué determina hacer con los fondos, si tiene juntos o separados. Sí. Digo, pero está bueno porque si está separado tienen dos personas a quien uno puede reclamarle. No, igual es real lo que estás planteando, es real lo que estás planteando. No creo que sea distinto, por ejemplo, en otros lugares. Me encanta porque abarcan todo lo que hemos pensado. Sí. Todas las preguntas las van ahí agarrando. No se preocupen por ser lineales. No, mándense. Perfecto. Entonces, no, bueno, pero coincido en lo que dijo, igual de que no es exclusivo el hecho de que, a ver, igual acá particularmente me parece algo a resaltar por la situación mendocina, que está todo orientado a lo que es cultura hacia vendimia, hacia o bares privados, exactamente, sí, que son los que donde tocan bodegas, bares, exactamente. ¿Puedo hacer una acotación? ¿Sí? Con relación a lo que dice Eric? Porque todos nosotros los que no estamos encauzando más bien la conversación acá, estamos abocados al arte. Y yo cuando llegué, también yo que soy de Indeseables, cuando llegué a Mendoza, por ejemplo, lo que encontraba en lugares como La Colombina era, a veces no iba mucha gente, pero la diferencia está en que en ese lugar uno se podía permitir plasmar la búsqueda artística personal, que es algo que cuando a veces sí se involucra el Estado, que está más bien abocado a la generación de ingresos, ¿viste? Yo en La Colombina podía hacer lo que quería hacer o lo que podía hacer en función de mis capacidades y posibilidades monetarias, pero cuando yo trabajo para el Estado me dicen qué es lo que tengo que hacer. Exactamente, bueno, ahí hay una canonización muy fuerte de parte del Estado, como que es obligatorio que sea bajo cierta, bien lo planteaba también bien recién, a ver, creo que uno de los mayores aportes es salirse un poco de lo hegemónico, y después, bueno, la bajada de línea es inevitable. Salirse de lo hegemónico no es lo mismo que pensemos que está mal volvernos masivos, porque no, claro, todos son deseamos llenar nuestras salas. Vale. Que nos compren los libros, Dios mío. Por favor, necesitamos llenar las salas. Exactamente. Sí, claro. No, pero hegemónico en términos ideológicos, creo Sí, que sí, se habla más. sí. De contenido. De contenido, sí, sobre todo de lo canónico en realidad, de lo que te impide salirte de una línea, de una bajada de línea de lo estético. Perdón, que también hay público para eso. No, por supuesto, pero ya que tienes ya un lugar. atendido. Exacto, Es- ya está atendido. Están atendidos. Sí, Sí, es cierto. Ya está atendido. Ese público ya está atendido y Sí. seguramente muy bien. sí, Hernán Casiari, con todo el respeto del mundo, viene todos los años acá y llena. Le pagan muy bien. Independencia, le paga muy bien, el señor muy contento. Se va con Sí, sus sí, medones. No se meta con Casiari. Qué culpa tiene Casiari. Muy interesante No, pero es las cierto, formas de es cierto. producción. Sí, claro. O sea, Sí, ¿no? Como entrar. Para mí hay como. Hay un punto que también lo he estado reflexionando también a raíz de las asambleas, que estos han sido los temas, digamos, ejes en los que hemos estado charlando. Y por un lado, esto de que el Estado no va a hacer lo que nosotros buscamos, no va a ser espacio para recibir las propuestas que nosotros queremos, porque nuestras propuestas están enmarcadas en otro lugar. Yo una de las cosas que impulsa, o que busco dentro de Casa Octubre es que sea un espacio para la economía popular, entendiéndonos como trabajadores de la cultura y como gestores y como personas que habitan ese espacio. Y pensando, una de las cosas que salió en las asambleas, no pensando en lo autogestivo como algo temporal, el paso a algo mejor, ¿no? Como el tránsito a volver, sino como una independencia y una autonomía que permite, digamos, subirte a un escenario y decir lo que quieras, digamos, o sea, y que realmente va a estar atendido y que... vemos un gran vaciamiento de la cultura hegemónica mendocina y bueno, es un reflejo un poco de la sociedad, o sea, del radicalismo, concretamente de sus votantes, ¿no? Sí. De dónde se pone el eje, cuál es la valorización. Nosotros decimos, no, 1500 una entrada carísima, después estás en la Alameda, estás re manija, te querés tomar una birra más y una birra te sale 2000 pesos y la pagas, ¿no? Como
esa sensación de bueno, hay que volver a resignificar y construir, digamos, el valor, porque también estamos en un proceso de volatización, digamos, del dinero, en medio de la crisis, digamos, y la especulación. Entonces eso hace que los valores y la conciencia, digamos, sobre eso está muy desvirtuada, digamos, o sea, es como, nos parece muy normal pagar unas zapatillas el mismo valor que un alquiler, digamos, y tienen totalmente diferentes usos y sentidos y cuestiones, pero sin embargo las personas acceden. Entonces, como bueno, hay personas que dedican, estamos hablando de las personas que pueden acceder al ocio, la cultura o a... que generalmente es alrededor del consumo de alcohol, ¿no? Como... Sí, pero también Ahora, le sumo eso que vos decís, perdón que te interrumpa, pero le sumo eso también pasa con las instancias de formación. O sea, hay artistas que son compañeros y compañeras que tienen un gran acervo cultural, que por ahí dictan talleres o hacen y uno no asiste, pero bueno, viene alguien que quizás tiene otro porque es de afuera de la frontera, cruzando el arco desaguadero, y vamos y pagamos, y Claro, es como, sí. digo, me parece sumamente interesante esto de dónde ponemos nosotros, ya sea como artistas y también como productores o acompañadores de productos culturales, y también como consumidores culturales. ¿Dónde ponemos el valor? Eso ¿dónde está? ¿Y cómo hacemos para que no nos dé lo mismo pagar 600, 1500, 15.000 pesos una entrada? Sin ir más lejos, esa es la misma lógica que maneja el Estado. Paga esa cantidad de dinero a las personas que vienen de atrás del arco desaguadero, y acá nos obligan a autoexplotarnos o nos explotan dando calles miserables. Bueno, por eso yo quiero volver sobre un punto que me parece central, que tocaron ustedes dos,